¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a esta serie de tutoriales, estructuras de control y ampliación del lenguaje de programación orientado a objetos Java. En esta ocasión aprenderemos a utilizar la clase math y además a generar series numéricas. Yo siempre recomiendo que para consolidar los conocimientos aprendidos en bucles se practique con series numéricas. Para mí, pues definitivamente eso consolida los conocimientos de bucles. Los conocimientos previos necesarios para que tú entiendas mejor este tutorial. Los contadores son variables que incrementan un valor constante cada que se repite el bucle. Por otro lado tenemos los acumuladores que en cambio incrementan un valor variable cada que se repite el bucle. Y por último tenemos los centinelas, que son variables que tienen dos únicos estados y cambian según el programador vea la necesidad. Se recomienda que sea tipo boolean para que sea true o false. Empecemos. La clase math es una clase utilitaria de Java que nos permite evidentemente hacer cálculos matemáticos y pertenece a la librería java.lang.math. Math es public para que se pueda llamar desde cualquier sitio y static para que no necesitemos instanciarla. Eso significa que no necesitamos importar esta librería y tampoco necesitamos instanciar. Veamos primero unas constantes matemáticas muy utilizadas y que nos puede servir de mucho en ciertos programas. Por ejemplo, tenemos la constante matemática pi. La ventaja de utilizar el método de math es que nos va a dar con 15 decimales de precisión. Tenemos math.pi y math.e. Vamos a probar de una forma rápida, sencilla, estos valores, cómo utilizarlo. En el caso de las constantes, para cualquier método que queramos utilizar de la clase math, lo utilizamos directamente, debido a que math es una clase pública, es decir, puedo utilizarlo en cualquier lado. Y es static, es decir, no necesito instanciarla. Por ejemplo, si yo necesito la constante pi, defino una variable tipo double y simplemente le asigno el valor de math. Pongo punto y podemos fijarnos todos los métodos que tiene la clase math. Uno de ellos es la constante pi, no tiene parámetros y se utiliza directo. Si queremos mostrar el valor, otra de las constantes que tiene math es para los logaritmos naturales. Ejecuto el programa y aquí tenemos pues el valor de pi y de e tal como se decía en la parte teórica, con hasta 15 decimales de precisión. Vemos otros métodos de la clase math que nos van a ayudar a mejorar y agilitar nuestro trabajo cuando estamos programando. Entre los métodos de la clase math tenemos algunas funciones matemáticas que son de mucha utilidad. La primera que vamos a revisar es math.pow. Analicemos primero cómo está estructurado su sintaxis para luego poderla utilizar. La sintaxis dice que el tipo de respuesta de este método es double. Hay que tenerlo en cuenta para luego definir las variables. Y además ingresan dos parámetros de tipo double, que en este caso pues se los han llamado a y b. ¿Qué es lo que hace este método de la clase math? Este método de la clase math calcula el número a elevado a la potencia b. Es decir, si yo pongo math.pow, entre paréntesis pongo 5, es decir la base, coma 3, es decir la potencia, me calculará el resultado de elevar 5 a la potencia 3. Otro método de la clase math es sqrt. Esta función, este método en su cabecera, en su sintaxis nos dice que el tipo de respuesta debe ser tipo double y el parámetro que ingresa también es double. Nos sirve para sacar la raíz cuadrada de un número determinado, teniendo en cuenta que según las matemáticas básicas no podemos poner un número negativo, pues evidentemente nos devolverá un error. Practiquemos con series numéricas. Al igual que en tutoriales anteriores, como podrás ver, ya tengo listo mi proyecto de NetBeans en el que tengo dos clases. En la una clase tengo un menú para que el usuario pueda escoger cualquiera de los ejercicios que estamos desarrollando y una segunda clase en la que nosotros vamos a programar todos los métodos para resolver los problemas planteados. En este caso, el primer problema planteado es de la serie numérica analizada. Según el análisis previamente realizado, nos dice que hay una sola respuesta y se refiere a la suma de todos los números de la serie. Como todos los números de la serie van a ser sumados
cuando calcule la potencia, pues necesito que sea tipo double de acuerdo a la sintaxis de mat.pow que era para calcular la potencia. Entonces el resultado de este método es double y es lo primero que pongo para la cabecera de mi método. Double, le voy a llamar ejemplo, abro paréntesis para indicar cuáles son los parámetros que ingresan en este método. Tal como decía el enunciado y el análisis, existen dos parámetros, dos datos que ingresan. El uno es x, que es el valor con el que empieza la serie y es tipo entero, y el segundo es n, que es la cantidad de números con el que va a mostrarse la serie. Pongo el inicio con la llave y el fin del método. Estamos entre el inicio y el fin del método. En este caso le hemos llamado ejemplo. Ahora lo que debemos hacer es definir todas las variables que vamos a utilizar y que vamos a necesitar para resolver este problema. En este caso lo primero que necesitaríamos es ir contabilizando la cantidad de números de la serie. Para ir contabilizando, evidentemente necesitamos un contador. Al igual que cualquier contador, debe empezar con 0. Otra variable tipo entero que vamos a necesitar es el patrón de comportamiento que va cambiando de 1 en 1. El patrón 1 que empieza con 3. Entonces vamos a llamarle patrón 1 y el valor inicial es 3. Ahora, si el enunciado me dice que debo mostrarme la suma de todas las potencias, evidentemente necesito un acumulador. Vamos a ponerle tipo double mi acumulador. Al igual que cualquier acumulador, empieza con 0 y además necesito el número, la variable que se va a acumular. Yo voy a llamarle potencia. Por último, como vimos, los patrones se van alternando entre el patrón 1 y sumar 8. Para que se vaya alternando, una forma de controlar este tipo de series es a través de un centinela que tiene solo dos valores, true o false. Si es true, le haré que haga un patrón. Si es false, hará que haga el otro patrón. Es decir, irá funcionando como una especie de interruptor. Prendido, apagado. Prendido, sumará un patrón, apagado, sumará el otro patrón. El centinela, como habíamos dicho y visto en tutoriales anteriores, preferiblemente que sea tipo boolean. Y el valor inicial es true. Es decir, que empiece sumando uno de los dos patrones. Entonces centinela irá alternando, con true sumará el patrón 1 y con false sumará 8. Una vez que tengo todas las variables para resolver ese problema, pues en este caso directamente ya pongo el inicio del bucle, que es el do, abro llave, y el while. Este es un bucle determinado, pues yo sé que va a repetirse n veces, entonces simplemente pongo que el contador sea menor a n, es decir, se repetirá n veces. Vamos a ubicarnos dentro del bucle y lo primero que voy a hacer, una vez que estoy dentro del bucle, se supone que ya tengo el primer número con el que ingresa la serie. Recuerda que el parámetro x es el dato con el que ingresa la serie, es decir, ya tengo mi primer número. En el caso del ejemplo era 21. Entonces puedo ya incrementar mi contador para indicar que ya tengo el primer número de la serie. Una vez que he incrementado el contador, necesitamos calcular la primera potencia. Pongo que la potencia es igual a mat.pow y le digo que la base de lo que quiero sacar la potencia es el número de la serie, es decir, x. Ingresó el primer número, que era 21, y la base sería 21. Y el exponente al cual yo le quiero elevar esta potencia es 3, tal como dice la serie numérica. Una vez que tengo la potencia, es el momento de ir acumulando. Utilizo mi acumulador y le acumulo la variable potencia. Como podrás ver, pues estoy documentando todo lo que estoy diciendo, pues es importante que luego esa documentación me ayude a entender lo que yo he programado. Una vez que ya he acumulado, voy a ir mostrando la serie a través de una salida de resultados con system.out.println y vamos a irle poniendo que aparezca primero el contador, es decir, el número de la serie. Concatenémosle con algo que separe, puede ser unos 3 puntitos, y le concateno con el número de la serie, que es x. Eso me mostrará los números de la serie. Ahora necesito ir cambiando los números de la serie, pero los números van cambiando de acuerdo a dos patrones, y esos patrones habíamos quedado que se irán controlando a través del centinela. Entonces debo comparar si el centinela es verdadero para hacer un patrón y si no, para hacer el otro patrón. Para comparar es un if. Entonces pongo si centinela es igual, con doble igual estoy comparando, a true. En este caso se sumará un patrón, caso contrario se sumará 8.
Entonces, si el centinela es verdadero, se suma el patrón 1. Si es falso, se suma el patrón 2. Empecemos con el patrón 1. Para yo sumar al número X un patrón 1, le hago como si fuese un acumulador. X más igual patrón 1. Como patrón 1 ya tenía 3, pues lo primero que va a hacer es sumarse los 3 que ya había. Enseguida le incremento al patrón 1 en 1, tal como indicaba en nuestro análisis, pues recuerda que empezaba con 3, luego se convertía en 4, luego se convertía en 5. Es decir, el incremento es de 1 en 1. Y por último, necesito decirle al programa que en la siguiente vuelta del bucle sume 8, es decir, debemos cambiarle al centinela para que cuando regrese el bucle se encuentre con otro centinela y haga el otro patrón. Es el momento de actuar ese interruptor cambiándole el centinela a falso. Entonces lo que hemos desarrollado es que al número de la serie le hemos sumado el patrón 1, siempre y cuando sea verdadero centinela, luego a patrón 1 le incrementamos en 1 y por último, para que se cambie a la siguiente repetición y se sume 8, a centinela le hemos puesto false. ¿Qué pasa en el caso de que no sea centinela true? Es decir, si es que es false. Si es que es false, debe sumarse 8. Entonces a X le sumo 8, es decir, el otro patrón. Y una vez que he sumado 8, necesito que en la siguiente vuelta del bucle sume el patrón 1, es decir, debo otra vez actuarle al interruptor, otra vez actuarle al centinela. Pongo cent es igual a true para que cuando regrese el bucle, en cambio, sume el patrón 1. Entonces, este bucle va a estar suma patrón 1, cambia falso, regresa, suma el patrón 2, cambia verdadero, regresa, suma el patrón 1, cambia falso, y así estará repitiendo hasta que sea la cantidad de n que habíamos indicado. Una vez que termine el bucle, lo único que debemos es retornarle la respuesta que está en nuestro acumulador. Nuestro método está ya listo para poderle utilizar en la otra clase. Nos vamos a la clase principal y vamos a utilizarla en el ejercicio A. Necesitamos tanto las variables para enviar datos como para recibir resultados. Siempre nos fijamos en nuestra cabecera. La cabecera dice que hay un tipo de resultado double y dos datos que ingresan tipo int. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la clase principal. Necesitamos para el resultado un tipo double, sería para recibir la suma. Dos variables tipo int para enviar los datos. Voy a llamarle dato 1, dato 2. Ahora lo que tenemos que hacer es leer ambos datos, tanto el número con el que inicia la serie como la cantidad de veces que se va a repetir. Tengo aquí ya listo el ingreso de los dos datos, estoy llamando al método y por último estoy haciendo la salida de resultados. Vamos a probar nuestro programa, ejecuto y la opción 1. Número inicial de la serie, vamos a poner el mismo del ejemplo, 21. ¿Cuántos números deseo visualizar? 8. Aquí está actuando el contador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está mostrándose la serie, recuerda que habíamos puesto unos puntos para separar. Y aquí está actuando la serie, 21 más 3, 24, 24 más 8, 32 y sigue actuando la serie de acuerdo a los dos patrones. Y por último me está mostrando que la suma es el valor indicado. Hay muchas series en internet para que tú puedas practicar bucles. Inténtalo, resulta al final muy productivo cuando aprendemos a desarrollar y a mostrar series numéricas. Vamos a continuar con algunos métodos más de la clase Math. Entre los métodos de la clase Math tenemos algunas funciones para conversión. Vamos a ver la primera, math.toRadians. La sintaxis nos dice que el tipo de resultado es double y el parámetro que ingresa también debe ser double. Esta función, este método nos sirve para convertir un ángulo de grados a radianes. Por ejemplo, si yo quiero convertir estos 45 grados a radianes, primero pues podría hacerlo a través de una variable tipo double, tal como dice que debe ser el parámetro, y luego simplemente en otra variable tipo double le pongo que sea math.toRadians y entre paréntesis la variable que contiene el ángulo en grados. La respuesta será evidentemente en radianes. Así como tenemos para convertir en radianes, tenemos también para convertir de radianes a grados, que es math.toDegrees, que tiene una sintaxis similar, es decir, el tipo de dato de la respuesta es double y el parámetro que ingresa también es double. Las funciones trigonométricas de la clase Math aceptan y devuelven los ángulos en radianes, por lo que siempre debemos convertirlas. Tenemos el primer método, math.cos. La sintaxis nos dice que el tipo de respuesta será double y la variable que ingresará como parámetro como dato debe ser también tipo double.
Por ejemplo, para calcular el coseno de 30 grados podría ser de esta manera. Primero debo definir una variable tipo double que va a ser el dato para convertirle a radianes. Le convierto a radianes primero los 30 grados con mat.toRadians y enseguida calculo el coseno poniendo mat.cos y entre paréntesis la variable que ya fue convertido a radianes y tendríamos la respuesta del coseno de 30 grados. Recuerda entonces que para calcular cualquier función trigonométrica primero conviértela a radianes. Así como tenemos mat.cos, tenemos también mat.sin, mat.tan para el seno y la tangente. De la misma manera mat.acos, asin y atan. Eso es todo, amigos, gracias, te invito a que sigas practicando con esto de las series numéricas.